como hijos de Dios dependemos entonces solo de Dios, las circunstancias, las adversidades, los momentos, las pruebas difíciles se hacen manejables en Dios, no en el hombre, sino en Dios. Y eso es lo que hoy quiero enseñarles. Mateo capítulo 14, verso 22 y siguiente, se entraba diciendo que enseguida Jesús hizo que sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él a la otra ribera del río o del mar, entre tanto que él despedía la multitud. Jesús nunca los dejó solos. Las multitudes son muy importantes para Jesús. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar. Qué importante es este punto. Son puntos claves, son pasos de Dios en la vida de Jesús para que Jesús pudiera caminar en su verdad. ¿Por qué? Porque él necesitaba fortalecerse como hombre aquí en la tierra, y eso es lo que nosotros necesitamos. Y dice, subió al monte alto a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca ya estaba en medio del mar, en situaciones acomodantes para estos grandes pescadores. Azotaba por las olas, azotada porque el viento era fuerte, era contrario, era adverso. ¿Cómo estamos? Yo quiero hoy preguntar a mí mismo y a ustedes. A veces los vientos no son tan a favor para nosotros. Casi siempre, más bien soplan de frente, y muchas veces es tan fuerte y tan impetuoso que quieren obligarnos. Pero ¿de qué manera, de qué razón, de qué solidez, de qué pieza estamos hechos verdaderamente como cristianos? Venimos, como digo yo muchas veces, rezo, peco y empato. Vengo por alguna situación nada más o alguna necesidad. Vengo por un compromiso o hasta un costumbrismo en la vida nuestra. Pero cuando los vientos son tan fuertes, tan impetuosos, tan difíciles el caminar, porque el caminar en Cristo Jesús no es de rosas, más bien es de espinas. Porque son caminos en los cuales no muchos quieren caminar y quieren experimentar. No muchos quieren, como dicen por ahí en la jerga cristiana, pagar el precio. No muchos quieren estar constantes y estables. Y no muchos tienen la capacidad de reconocer que en medio de dificultades, adversidades, quebrantos, lo que fuera, solo Dios puede sacarnos adelante. Muchos no están deseosos de nadar hacia adentro, hacia las profundidades. Y Jesús le dijo a ellos: ve, mientras yo despido la multitud. El primer paso de Jesús es vida y es una enseñanza para nosotros. Es que Él se apartó a despedir las multitudes. Para Jesús era tan necesario esas multitudes que aún le buscaban por lo que Él hacía, por lo que les daba de comer, por lo que les sanara, porque les diera dinero, por X o Y cosa. Porque en algún momento Jesús le dijo: saca de ahí la moneda de ese peso para que puedas pagar al imperio romano, porque Jesús siempre andaba en la rectitud. Jesús nunca lo rechazó y Jesús nunca nos va a rechazar. La manera de estar aquí en esta mañana para usted y para mí es solo saber de que Jesucristo, el Salvador, el autor y consumador de la fe, está con nosotros, y que usted no viene a un club social, no. Usted no viene a un rato con Dios. Usted no viene a una mañana con sus amigos y sus hermanos. Usted viene a un encuentro con Dios. Que cada mañana que usted viene al Señor, un domingo, cuando usted puede venir a la casa del Señor, usted y mi persona estamos necesitados de algo. Nadie está lo suficientemente pleno, lleno,
satisfecho espiritualmente, teológicamente, para decir, yo no ocupo nada. También, entre más nos acercamos a Él, más pongamos mal adentro, entre más le vemos despidiendo las multitudes, decimos, ¿qué hay en nuestro Dios? ¿Qué quiere hablar a nuestra vida cada día? ¿Qué quiere Dios enseñarnos? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que dar para Dios? ¿Será que el mundo para mí es el deleite o la plenitud? Pues el mundo no cambió nada, ni nos ha dado nada, ni nos va a dar nada. El deleite y la plenitud no está allá. El deleite y la plenitud está en aquel que hemos confiado a través de los tiempos. Tiempos buenos o tiempos malos, tiempos difíciles o tiempos no tan difíciles. Pero Jesús lo conocía a ellos y tenía compasión de las multitudes porque sabía que estaban perdidas y están perdidas ahora mismo. Que hay multitudes, eso se llama muchedumbre de gente, muchas personas, mucha gente que está buscando algo que se les perdió y no precisamente en Dios. Lo buscan en el deseo, lo buscan en el alcoholismo, lo buscan en las drogas, lo buscan en el trabajo, lo buscan en su propia vida. Son dioses mismos de sí mismos, son vanagloriosos, altivos, son fuertes en ellos mismos, en su belleza, pero Dios no está ahí y Dios no es para ellos el plato fuerte o la necesidad. Porque dentro de la casa del Señor, y como dice el dicho que usted conoce, en la viña del Señor hay de todo. Dentro de la casa del Señor hay gente que quisiera que no esté en multitudes y solo esté en Él, para decirle, Señor, dame, bendíceme, ayúdame, solo para Él, para Él. Mezquinos espiritualmente, se engordan, llenos de palabra, engordados y no dan fruto. ¿Por qué? Porque siempre quieren que sean el eje, el centro, la dirección de Dios y que solo Él y ella se... Pero nuestro Dios tan grande y hermoso nunca desechó a todos los demás. Nunca desechó al paralítico, nunca desechó a la mujer adúltera, nunca desechó a aquel ciego, al cojo, nunca desechó al que le vendió, nunca desechó a que él llevaba la bolsa de dinero y hizo chanchullo hasta venderlo por una moneda. Nunca. Jesús se sentó a la mesa con él. Ese era Judas Iscariote, que estaba con Jesús y que tal vez se levantaba y le daba un beso como los demás, que sí, como un Pedro que lo amaba. Aún amándolo, Pedro lo negó y Judas estaba ahí. Y nuestro Señor, tan sabio, nunca le dijo, apártate de mí, hipócrita, porque tú me vas a vender, porque tú me vas a vender y me vas a llevar a la muerte. Jesús más hermoso, qué tiempo para caminar. Si Jesús no caminaba con multitudes, no podía proclamar su palabra, y no porque alguien lo escuchara. Por sí solo la palabra tiene poder. La palabra quita el cerumen de los oídos espiritualmente. La palabra abre los ojos a los ciegos. La palabra de Dios hace la guía como lámpara y lumbrera a nuestro camino, para que lo conoces el camino. La palabra de Dios nos enseña que paso a paso solo necesitamos de Dios y no de la fuerza de la fortaleza. La palabra hace que todos los seres humanos nos obliguemos a amor de Dios. Y dice que esas multitudes, ahí mismo Mateo capítulo 6, perdón, en Mateo sí, capítulo 9, fueron despedidas por él, recorriendo Jesús cada multitud, porque él sabía que la multitud necesitaba. Todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Eso era lo que hacía Jesús. Mi preciado hermano, lo que Jesús hizo es predicar la palabra, su palabra, echar fuera demonios,
sanar, proveer, sustentar. Es lo que Jesús hizo. Amar, desechar no, sino más bien decirle a aquella mujer: vete, no peques más. Y a aquellos que la iban a matar, decirles: los que estén libres de pecado, tiren la primera piedra. O sea, quien ose decir que esta mujer hizo algo indebido, de acuerdo a la ley, pero que tenga la autoridad y esté tan limpio como la ley, entonces que sea el primero que tire la primera piedra. ¿Y cómo nosotros podemos entonces entrar a hilar tan profundo, tan delgado, en algunas circunstancias, situaciones también, dentro de nosotros mismos o de la iglesia, la familia de la iglesia, para no llevar esas palabras que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra? ¿Cuánto amaba Jesús las multitudes? Les predicaba, les enseñaba, los alimentaba. En este relato de Mateo capítulo 14, en los versículos anteriores vemos la alimentación de 5,000. Y solo 5,000 porque solo se representaban los varones. Era menospreciada la figura de la mujer para ellos. Pero posiblemente no eran 5,000, podrían ser 5,000 más o 5,000 más, 15,000 personas. Que Jesús solo con 5 peces, panes y 2 peces le dio alimento a todos. Y sobró para que llenaran 12 cestas de alimentos, símbolo del gobierno y el poder de Jesucristo. Jesús, sí, dice que tenía compasión por ellas, por las multitudes que estaban desesperadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor caminaba a la par de ellos. Hoy el buen pastor camina con nosotros. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Lo que pasa es que nos cuesta seguir. Lo que pasa es que a veces no le amamos. El buen pastor camina con las ovejas y las despidió mientras los discípulos llegaron al mar y estaban en impetuoso viento. Jesús despedía y salió a orar. ¿Por qué? Porque entonces Jesús dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies, la necesidad de la mies, de la verdad de Dios, para proclamar la verdad de Dios en hombres y mujeres que pueden hacerlo, que caminan como Jesús lo hizo en la multitud, amando a la gente, es mucha, pero los obreros para eso son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. Eso es lo que Dios necesita. Dios no necesita títulos. Dios no desea títulos. Los títulos los han puesto los hombres. ¿Qué importa el título? No importa. Lo que importa es qué corazón tenga ese que se hace llevar el título. Por eso Jesús despide las multitudes. El primer paso de Jesús es despedir las multitudes. Segundo paso, sube al monte a orar. Jesús nunca se quedaba retraído. Jesús pasaba horas en comunión con el Espíritu Santo. Recuerden que hemos enseñado este mes que este año 26 hay de repente de Dios. De repente es de Dios. El primer de repente fue algo que cambió la historia de una mujer llamada Ana y pudo llegar a tener su hijo Samuel, profeta y juez de Dios. El segundo de repente que enseñamos, entre muchos que podríamos notar, es donde se abren las cárceles, los cerrojos y la cárcel, y Pedro y Pablo y Silas pueden salir, pero era básicamente no solo para darle libertad a ellos, sino libertad carcelera, que tenía temor de Dios, cuando dijo: ¿cómo puedo ser salvo? Pero el tercer de repente de Dios es cuando vino un viento recio, Hechos capítulo 2, y de repente estaban todos unánimes juntos en un solo espíritu, unánimes juntos
y vino el Espíritu Santo de Dios. Eso hizo un cambio en la vida de esas personas y en la vida del evangelio, del cristianismo. Empezó a caminar como Jesús lo había prometido. Jesús sube al monte a orar porque era la necesidad. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, a tu aposento, y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, en el secreto de la oración, te recompensará en público. ¿Por qué? Porque es Jesús el modelo de oración. Mi preciada hermana, Jesús se apartó a orar, despidió a la multitud porque los amaba, pero nunca desperdició su tiempo. Jesús tenía que comunicarse con su Padre. Y Jesús dice: te recompensará al público. Y Santiago capítulo 5, no lo puse ahí, pero puede marcar. Santiago capítulo 5, verso 17. Dice un hombre llamado Elías, un hombre que es profeta de Dios, dice la Escritura, sujeto a pasiones como usted y yo, sujeto a cosas que tenemos en esta vida, en este cuerpo, en este estudio, pero oró fervientemente a Dios, y no hubo lluvia ni rocío, sino fue por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar Elías fervientemente a Dios cuando fue el tiempo de Dios, y hubo lluvia por la mano poderosa de Dios. Y cada vez que enseño esto, yo pregunto, yo digo: ¿quién lo hizo? Entonces, yo me pregunto y pregunto a la iglesia: ¿quién lo hizo? Obviamente no es Dios, ¿sí? Pues nada se mueve si no es la soberanía de Dios. Pero ¿quién lo ejecutó? Mi preciada hermana Cintia, si Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, no hubiese orado fervientemente, ¿Dios lo hubiese hecho o no lo hubiese hecho? No lo hubiera hecho. Lo hizo Dios por su poder. Pero nosotros movemos a favor nuestro la de Dios. Elías vino ante el rey Acab y oró fervientemente porque estaba acorralado con 450 profetas de Baal, del dios Baal, y 400 profetas de la diosa. Lo iban a matar, era uno que quedaba. Solo era él y Dios. Oró fervientemente. Mi preciada iglesia, en los tiempos difíciles, en los tiempos donde podemos tocar mal adentro, es cuando Dios nos fortalece. Pero no nos fortalece por holgazanes espirituales. No nos fortalece por nuestra linda cara o porque venimos todos los domingos y por mi culpa, por mi gran culpa. No me fortalece porque hablo la palabra, porque predico, porque le digo a aquel que me pidió algo y le digo: no, voy a orar por usted. Y tal vez tenía mucha hambre y yo tengo dinero para decirle que puedes comer. Pero como soy muy espiritual, voy a orar: Señor, que le aparezca una hamburguesa del cielo, Señor, porque tú sabes que yo soy tu profeta. Mi preciada iglesia, sí, ore, pero tráigale un vasito de café, un pedazo de pan, de lo que usted tiene. Mi preciosa iglesia, Jesús conocía la relación que era necesaria entre el Padre y el Hijo de oración. Elías lo hizo. A través de Dios, Elías movió los cielos, cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Si no hubiese sido así, hubiese sido muerto y no estuviéramos contando esta historia. Jesús despide a la multitud, Jesús ora. Jesús ora sin cesar. Jesús nos envía a hacer eso. ¿Qué es la oración? Una comunicación al Padre. Cerrada la puerta a tu aposento. Es el corazón. Cerrada la puerta no es que tires la puerta de tu habitación, sino que cierre la puerta de tu corazón. ¿Qué necesidad hay para caminar, bogar para adentro y llegar a las profundidades y caminar sobre el agua? Orar a Dios con un corazón sincero, cerrar la puerta y humildemente, porque muchos confunden la humildad con otra cosa y decirle: Señor, aquí estoy. Cerrada la puerta es perdonar.
Cerrada la puerta es cambiar actitudes. Cerrada la puerta es de quitarme la piedra del zapato que yo quiero a veces meterme ahí el zapato porque me da la gana, porque pobrecito yo, porque pobrecita, porque me hacen, porque cerrada la puerta, está viendo. Lo veo, se sube, se baja, quién es, cómo es, hace, cómo gesticula, no canta, si canta, no adora, si adora, me dice, profetiza, habla, ora, llora mucho, gime mucho, hace. Todas estas cosas que son triviales y que no me dejan a mí vivir en paz y relacionarme con Dios para poder vivir en tiempos difíciles caminando sobre las aguas. Iglesia, no es tiempo para jugar a la iglesia, y no es tiempo para perder el tiempo, y no es tiempo para venir y sentarme aquí y criticar al pastor por lo que está diciendo, criticar a un hermano porque adora o no adora, porque preside, porque se le olvidó, porque dijo una palabra que no era, porque tiene temor, o porque Dios le amó. Hay gente tan llena de temores también, llena de envidias también, llena de cosas que por cualquier cosa, como un vidrio, se quiebra. Cualquier cosa les hace daño. Cualquier cosa la saca del propósito de Dios. Y son muy valiosos. Pero no han cerrado su puerta, su aposento, para orar a Dios y tener una común unión con Dios. Jesús lo hizo. Segundo paso, se fue a orar. Tercer paso, muy importante. Ya la barca estaba en medio del mar. Tercer paso, la barca no estaba ahí. Jesús pasó horas solo, dice el Señor, lo leímos. La barca estaba en medio de las olas. Isaías capítulo 43, verso 12 habla de cuando usted y yo estamos pasando esas circunstancias que queman, que alzan fuego, que ahogan, que traen quebranto, ahogo, dificultad. Lo único que vamos es ir hacia adentro, jugar adentro, escuchar la voz de Dios y caminar sobre las aguas con la vista puesta en el Señor. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate a tu libertad. Cualquier dificultad que pases por los ríos no te ahogarán, ni cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Yo no estoy, esto no es palabra mía, es palabra de Dios. Solo faltó decir te alabamos, Señor, ¿sí? Pero es palabra de Dios. O sea, tenía toda la razón que cuando estábamos en la otra esquina y decía palabra de Dios, porque esta palabra de Dios debe calar en nuestros profundos corazones. Que el tercer paso que hizo que Pedro pudiera ver a Jesús y caminar sobre las aguas es que la barca estaba ya en medio del mar y hay una promesa para Pedro, sí, pero también para usted y también para mí. Hay una promesa de caminar sobre las aguas, hay una promesa de ir hacia las profundidades, hay una promesa de quien nos sostiene, hay una promesa en la cual solo Él sabe tus circunstancias. La promesa de que era la cuarta vigilia. ¿Qué es eso, pastor? La cuarta vigilia es donde al iniciar la noche se inicia en el pueblo judío, en Israel, a las 6 de la tarde. No se inicia el día, se inicia a las 6 de la tarde. Y la noche de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la madrugada, y de 3 de la madrugada a 6 de la madrugada y al amanecer se inicia, es la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es cuando ya va a amanecer, cuando ya está listo para amanecer, después de las 3 de la madrugada, donde todos están más cansados,
está más oscuro. Usted sabe que usted sale en la madrugada y es el momento donde el proceso de cambio se nota, donde hay más oscuridad. Pues donde hay más oscuridad, donde todo está más oscuro, más difícil es que ya va a amanecer. Y eso no lo sabíamos. Pero en el paso y el caminar de Cristo en nuestra vida, Jesús se aparta, ora, ve que sus discípulos están en medio del mar, hay una tempestad, el viento era contrario, y que era la cuarta vigilia, el momento más difícil. O sea, las dificultades, los problemas o las angustias, son muchas cosas en el proceso del cristiano para formar nuestro carácter. Dios permite que sea el proceso más oscuro, pues la cuarta vigilia, la noche vino a ellos sobre el mar cuando Jesús viene. Cuando Jesús viene sobre ellos es en la cuarta vigilia. O sea, Jesús nos dice, allá los estoy llorando en una pura lloriqueadera, porque se van a hundir, porque Jesús ayúdanos, porque el Señor salva, porque el Señor ayuda. Estaban allá, eran pescadores, eran conocedores, muchos de los que estaban ahí, los discípulos, Pedro, conocedor de la materia de la pesca y conocía los mares, pero el viento impetuoso no era del mar, era el poder sobrenatural de Dios que quería enseñarles algo a ellos. Era algo más que un viento natural, era algo más, dice la escritura en el original, que un soplo, era una tempestad pura de frente sobre ellos. Jesús entonces sabía lo que estaba haciendo como Rey, Señor, y dice, sigo orando porque mi comunión con Dios no puede ser dividida, truncada por cualquier cosa. Jesús les espera que sea la cuarta vigilia, en la muy temeroso, y el miedo es paralizado. Jesús sabía que el terror, el miedo estaba con ellos, porque conoce nuestras almas. Jesús conoce nuestras estados de ánimo, pero también conoce que Él nos ha dado fuerza suficiente, porque dice la Escritura que no hay prueba que el hombre no pueda soportar. Jesús sabe dónde debemos de ser fortalecidos, y el enemigo también lo sabe, porque el que infunde el terror es Satanás, no es Dios. La fe es del terror, es infundada por Satanás. Satanás es quien quiere tumbar el amor de Dios a través del terror, porque un hombre y una mujer con terror, con temor, está siempre paralizada. Ajá. Es una persona muy brillante, tiene talentos, tiene aptitudes, tiene conocimiento, pero siempre está aterrorizado. Entonces dice, si aprendo no me ven bien, es que esto no me salió bien la vez pasada. El terror la tiene ahí, la tiene paralizada. El terror hace que la gente se meta en un cubículo en su cuarto, 4x4, 2x2, como sea el cuarto, grande o pequeño, con la luz apagada, y no salga, no coma, no tome nada, se sienta mal, llore, no sabe ni por qué llora, tiene dolores, no sabe ni por qué tiene dolores, no quiero ver a nadie, etc. Hasta que la voz del enemigo llega y le dice, sí, nadie te quiere, nadie te ama, quítate la vida. Porque ese es el trabajo de Satanás, infundir el terror y después la muerte. Y sabes, llevarse el alma. Porque a Satanás no le interesa el cuerpo, sino el alma. Y si alguien se quita el alma, pues está matándole. Y si los que matan, los que asesinan, no van así. Solo dos condiciones hay. Entonces, el terror se apoderó de ellos y Jesús lo sabía. Jesús, y le dijo a los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí hay una verdad bíblica. Cuando tú tienes una comunión con Dios, una comunión con tu familia, por ejemplo, tu padre, tu hijo, usted lo llama, y he dicho esto antes también, no le dice, que no, inclusive
entre los mismos hermanos. Sí, mi hermana Susanita, que puedo servirle, Dios me bendiga. Además que lo veo ahí, el número, con las rayas de los seguidores. Hay una comunión, ¿sí? Igual con Dios. ¿Qué pasó con los discípulos? Que era tanto el viento contrario, tanta la oscuridad, tanto el terror que había fundido el enemigo sobre ellos, que al ver a Jesús, que no le vieron caminar, sino le vieron como un fantasma. Pero solo uno de ellos, el quien estamos hablando, Pedro. ¿Por qué Pedro no le vio como un fantasma? Y Pedro dijo: si eres tú, la traducción está mal traducida. Porque la gente piensa que al leer, Pedro le dice: oye, si eres tú, si verdaderamente eres quien dices que eres, manda por mí. No. Hubo una verdad de Pedro. Hubo una con claridad y convicción de que quién era el que estaba ahí. Y dijo: sí, eres tú, Señor, manda por mí. O sea, no le quedó ninguna duda. Mientras los demás decían: tú eres un fantasma. Y en Mateo capítulo 16, versos 16 y siguientes, cuando Jesús se presenta ante los discípulos al inicio, y no eran sus discípulos, sino Jesús se presenta a la multitud y sabía que estos iban a ser sus discípulos, dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces uno dijo: tú eres Elías, tú eres el profeta más. Pero Pedro, Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una revelación, como un acuerdo con Dios, como una unidad. Iglesia, esto no lo puede tener cualquiera. Esta relación que usted hace cada vez que usted viene a escuchar la palabra de Dios, a llenarse, a cimentarse la palabra, hace que usted tenga una comunión con el Espíritu Santo, cosa que los demás discípulos no lo tuvieron, pero Pedro sí. Por eso fue el único que pudo caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasa? Que lo hizo a través de los ojos de la fe. Esto es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Hebreos 11:1. ¿Por qué? Porque es la fe lo único que nos mueve cristianamente. Usted está aquí, tal vez, y yo. A veces no tenemos cuidado. A veces estamos como arrepentidos. A veces decimos: voy a ver qué pasa. Voy a ver que Dios me habla. Pero cuando abrimos nuestro corazón, nuestro norte, nuestra mente, wow, Señor, tenía mucho que hablar. Y yo me guardo para que tú crecieras. Señor, ¿y qué mal que estoy? Cuando yo puedo analizar, decir: Señor, qué mal que estoy. Porque cuánto creí que no dependía de ti. Y hoy tú me enseñas a depender de ti en medio de la tormenta. Por eso es la fe lo que alimenta al cristiano. La fe en Dios. Y la fe es una persona. La persona de Jesucristo en nuestra vida. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, verso 27, cuando ellos dijeron: eres un fantasma, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, bendito es el nombre del Señor por hombres y mujeres de Dios, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y le dijo: ven, entonces le siente la lo natural y irrumpe en lo sobrenatural de Dios. Ven con tu fe. Entonces esa iglesia, solo así podemos caminar sobre las aguas. La fe de Cristo Jesús. Por eso le dijo: ven y desciende, Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero las circunstancias a veces eran difíciles para el hombre. Pero al ver el fuerte viento que era contrario, tuvo terror, tuvo miedo, y comenzando a unirse, dio voces diciendo: Señor, salve. Señor, salve. ¿Qué hacemos? Cerramos, nos vamos y le decimos: Señor, salve.
Había que hacer algo, ¿sí? O sea, ya el bendito Pedro ya no dependía sino solo de Dios. ¿Qué quiere decir este enlace entre la enseñanza anterior y esta? Es que si yo voy más adentro hasta las profundidades, me quito de la orilla, quito mi pensamiento religioso y voy más adentro, allá adentro solo dependo de Dios. Y solo puedo escuchar la voz de Dios. Solo Él y yo. Ya no escucho los gritos de Él. Ya no escucho la algarabía de aquellos que van por ahí. Yo escucho ahora solo la voz de Dios. Y eso, Dios lo tuvo que hacer. Y le dice en su humanidad, Señor, salva. Me estoy hundiendo. Quitó su mirada, quitó su visión. Y cuando ellos subieron a la barca, entonces, después de que Pedro subió y le dijo al Señor, hombre, porque dudaste, todos que estaban en la barca adorando al Señor. Son los milagros. ¿Qué hizo Pedro? Tres cosas importantes. Cuando Pedro miraba a Jesús, podía caminar en lo imposible, en lo sobrenatural. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió en lo natural. ¿Por qué? Porque el cuerpo pesa más. Se hunde. Cuando Pedro miraba a Jesús, hubo paz en medio del viento. Hubo una calma. El viento que al contrario no lo movía, lo sostuvo. Pero cuando vio las olas, vio el terror y las circunstancias que venían de parte de Dios. Cuando Pedro seguía mirando a Jesús, tuvo una dependencia total de Él. Cuando quitó su mirada, tuvo que esforzarse, porque se estaba ahogando en su vida. Así pasa en la vida cristiana. Así pasa en tu vida cristiana. Es una decisión seguir caminando en Dios, sí. Es una decisión. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque sí o sí, ya usted no se puede ir. Usted no puede salir de esta puerta y decir, ya voy a dejar a Dios. Usted puede cambiar de iglesia, primero Dios no lo haga, pero si decide hacerlo. Puede irse a otra ciudad, a otro país o hacer otra cosa, pero no puede hacer eso. Alejarse de Dios. Y si lo hace, y si lo hago, hay graves consecuencias para nosotros. Así como Pedro se hundió, porque había quitado la mirada y se había dejado de Cristo. Quien estaba ahí en lo sobrenatural era el mismo Dios que le dijo, camina, ven. Pero le dijo también, hombre de poca fe. 3 pasos importantes últimos, ahí se los dejo, ya termino con esto. 3 pasos importantes últimos, ya no de Jesús, sino de Pedro, para caminar sobre las aguas. Un hombre de carne y hueso como usted y como yo, es que él vio, escuchó la voz de Dios y caminó hacia él con fe. Pedro pudo entender que estaba ahí, no era un fantasma, como decían algunos, que era el mismo Dios, porque él estuvo con él cara a cara. Pedro lo vio y vio un fuerte viento también, pero su mirada no se quitó de Jesús. El principio de que Pedro lo viera es que todos vemos las tormentas, pero no todos ven al Salvador de esas tormentas. Ahora Pedro lo oyó, lo escuchó. Muchos escuchamos, en la orilla se escuchan muchas cosas. Pedro escuchó donde Jesús le dijo, ven, porque Pedro le dijo, sí, eres tú, maestro, yo voy, porque eres tú. Puso su confianza en él antes de mirar más allá. El principio es, no basta ver los problemas, necesitamos oír el llamado de Dios. Pedro caminó como tercer punto hacia Dios, hacia Jesús. Sí, caminó sobre las aguas, algo sobrenatural, y el relato lo señala, y fue una vivencia y una verdad. Principio bíblico sobre esto: Dios no te llama a mirar el mar, te llama a caminar sobre el mar, porque Él está ahí y Él mueve el mar. Las aguas no están para hundirse, están para
revelarse quién es Jesús en tu vida en medio de la tormenta. Yo no sé qué tendrás, tal vez te tienes muy fortalecido, muy fortalecido. Estás muy precioso, muy preciosa así. Pero si hay alguna necesidad en tu vida hoy, si hay algún quebranto, algún dolor, algún desánimo, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Oye, mira lo primero, donde está en la cruz. Ya no, Él venció la cruz. Ahora está en tu corazón. Ahora camina contigo, sí, a través del Espíritu Santo. Y tú escuchas su voz, que es la palabra. ¿Te has dejado moldear por la voz de Jesús? Si no, es el problema que siempre estamos en las adversidades y en las circunstancias de la vida. Pero si escuchamos la voz, podemos caminar. Puede ponerse sobre sus pies. Puede decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez por muchas veces camino solo, con ímpetu, con fuerza humana. Tal vez muchas veces, Señor, con mi fuerza es que quiero empujar. Pero hoy entiendo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo fe que tú estás conmigo. Que cada proceso, cada adversidad, cada paso, cada circunstancia, cada cosa es porque tú tienes el control de todas las cosas. Nunca has perdido el control, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero escuchar tu voz. ¿Cuántas veces, Señor, tal vez en lo humano he querido ver la tempestad y salir corriendo? ¿Cuántas veces, Señor, en lo humano he querido pensar en la adversidad y salir corriendo? Mas hoy quiero pensar, sí. Hoy quiero escuchar tu voz. Hoy quiero decirte como Pedro, sí, Señor, eres tú. Mándame en lo sobrenatural que camine sobre las aguas. Gracias, Señor Jesús. Cambia todo el entorno. Aquí estamos, Señor. Débiles, sí. Necesitados, sí. Angustiados, tal vez también, Señor. Pero fortalecidos en tu palabra. Llenos de fe, sí, Señor. Algún día vendrás, como prometiste, Señor. Algún día vendrás en los cielos y creo claramente que será pronto. Jesucristo, fortalece nuestro ser interior, fortalece nuestra vida espiritual, que en la oración podamos buscarte, que en la oración podamos comunicar, tener esa comunión contigo. Gracias por ti, iglesia bendita, iglesia hermosa, iglesia preciosa, iglesia santa, iglesia que camina sobre las aguas. Iglesia que se fortalece en la paz de Dios. Autor y consumador de la fe, Jesucristo, quien nos levanta esta mañana. Guárdanos siempre que nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar y nuestra postura. Fortalece nuestro ser interior. Cristo Jesús. Gracias. Escudo nuestro, nuestra gloria, y que siempre y hace levantar nuestra cabeza. Bendito es tu santo nombre. Gracias, Jesucristo. Gracias. Adoro. Quiero caminar siempre contigo. Dígale, Señor, y tomarte fuerte al bajar. Jesucristo. Sentir tu fortaleza en mí. Porque aquí se encuentra toda fuerza de victoria. Dígale, Señor, porque el santo nombre de Jesús me liberó. Dígale, porque en ti me canta, estoy bien. Porque
orar por el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi cara es ligera, porque en Cristo mi cara es ligera. Gracias porque dejamos toda nuestra carga ese día, porque llevamos una carga y un peso que no tenemos que llevar nosotros, se la dejamos ahí y nos cargas así ligeros. Amados, con esto quedamos despedidos el día de hoy. No se vayan sin despedirse de su hermano que tiene a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Estamos bendecidos o hay ventas. Y ahora que digo ventas, dice el hermano Enrique está buscando voluntarios para que le ayuden en la cocina, porque él es cocinero, parrillero, fríe, cocina, mata pollo, mata chancho, mata todo y come, sirve y come. Entonces necesita uno o dos personas que le ayuden en la cocina. Los que están dispuestos, dicen al hermano y le dicen: quedamos despedidos, que Dios me los lleve con su favor, con su gracia y su